Sí. Bueno, Sí, vamos a continuar con ventilación mecánica no invasiva. Fíjense bien, la ventilación mecánica no invasiva es el CPAP o el BiPAP. Son mascarillas que se usan ya sea nasal o naso oral, que tienen la parte que se une a la cara del paciente. Es un sello neumático que permite sellar bien la cara del paciente y le puedes dar presión positiva. Por eso se llama CPAP o BiPAP. Puedes tener una programación para que ventile al paciente determinadas veces por minuto y puede ser de mucha utilidad, por ejemplo, en los pacientes que están teniendo inicialmente edema agudo de pulmón. En ocasiones pueden responder a esa terapia si haces un manejo enérgico de diuréticos y haces que se descongestione rápido el paciente. Sin embargo, esta terapéutica, aunque es buena opción, no sustituye al 100% a la intubación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en quiénes se puede usar disnea moderada severa? En acidosis moderada y en taquipnea. ¿En quienes no se puede usar? Paro respiratorio, inestabilidad cardiovascular, o sea, un paciente con choque, alteraciones del estado mental, porque el paciente no va a ser capaz de mantener la cabeza en posición adecuada para la ventilación. Alto riesgo de broncoaspiración, cirugía facial, traumatismo craneoencefálico y obesidad extrema. El CPAP puede ser muy bueno, puede ser muy noble, tiene sus limitaciones. Habitualmente está reservado para el SAOS y habitualmente cuando se usa como un intento de evitar una intubación, de cualquier manera el paciente debe de estar en una unidad de cuidados intensivos. ¿La que sigue? Mira, cuando tú tienes ventilación mecánica, puedes complicarte con muchas cosas. Generalmente, una de las principales complicaciones cuando haces una intubación es a nivel de cavidad oral. Puedes lesionar el labio, puedes tumbar piezas dentales, puedes lesionar la lengua. Cuando introduces el tubo, puedes lesionar las cuerdas vocales. Y ya cuando introdujiste el tubo, puedes intubar de manera selectiva el bronquio derecho y dejar el pulmón izquierdo sin ventilación. Entonces, eso hace que esa mala posición deje un bronquio ocluido y deje otro pulmón con toda la ventilación. E inclusive puede ser demasiado volumen ventilatorio para ese pulmón y le puede provocar barotrauma al provocarle neumotórax y lesiones pulmonares. Ahora, en ocasiones, las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, vamos a suponer que todo lo hicimos bien y que no lesionamos al paciente en ningún momento. Bueno,
¿Qué pasa si no usamos el tubo adecuado? Va a tener fuga. ¿Qué pasa si no hacemos una técnica completamente estéril a la hora de intubar al paciente? El riesgo de infección es altísimo. ¿Qué pasa si no calculamos bien el apoyo ventilatorio? Vamos a hipoventilar o a hiperventilar al paciente. ¿Qué pasa si lo hiperventilamos? Le rompemos el pulmón. Y en general puedes tener neumonías, complicaciones asociadas a la ventilación común, neumonía. Y algo muy importante, cuando tienes a un paciente intubado con una intubación orotraqueal, tiene un globito, el tubo, que se infla el globo para que se selle herméticamente la tráquea y entonces puedas meter aire sin que el paciente lo pierda alrededor del tubo endotraqueal. Cuando tú metes ese globito y lo inflas con poca cantidad de aire, se va a fugar. Si lo inflas demasiado, puedes provocar daño por compresión a la tráquea. Y después, a largo plazo, formar una estenosis traqueal por una respuesta inflamatoria a ese baloncito que estuvo demasiado inflado. ¿Qué otra cosa puede pasar? Cuando tú intubas a un paciente, hay ocasiones en que sabes que la intubación va a ser por corto plazo. Por ejemplo, una cirugía. Necesitas intubar al paciente, pero el paciente durante la cirugía no va más allá de un par de horas. Pero en ocasiones intubas a un paciente por mal estado de salud y no sabes en cuánto tiempo se va a recuperar. Si el paciente lleva 10 días intubado y no se ha recuperado, entonces el paciente necesita obligadamente el tubo endotraqueal, porque si no, la presencia del tubo endotraqueal por largos periodos de tiempo a través de las cuerdas vocales las va a dañar y el daño puede ser irreversible, alterando el tono de voz o inclusive disminuyendo la capacidad para hablar. La que sigue, no, perdón, estamos bien ahí. Dale la previa. Por la previa, puedes eso es, magnificar el cuadrito que está a un lado. Fíjense bien, esto es súper importante que lo revisemos punto por punto. Ya terminamos la necesidad de la ventilación mecánica, porque ya terminamos la cirugía, porque el paciente ya se recuperó del problema médico que necesita de ventilación mecánica. Es obligatorio que revises estos puntos para que hagas una extubación exitosa.
Estado mental del paciente. Obligadamente tiene que estar despierto y alerta. ¿Por qué? Porque si está muy sedado, se va a quedar dormido y va a dejar de ventilar adecuadamente. Debe de tener una presión parcial de oxígeno arriba de 60 milímetros de mercurio con una fracción inspirada de oxígeno menor de 50. Quiere decir esto, que el paciente, sí sabe lo que es la FiO2, ¿verdad? La fracción inspirada. Chicos, No. bueno, en el aire ambiente hay un FiO2 de 21%. En el aire ambiente hay 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases. Entonces nosotros respiramos un FiO2 del 21%. Es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí quedó claro eso? Si tú tienes a un paciente intubado, tú puedes decidir cuánta cantidad de oxígeno recibe. A eso se le llama FiO2, fracción inspirada de oxígeno. Hay ocasiones en que el paciente debe tener el 100%, hay ocasiones en que debe de tener el 60%, hay ocasiones en que debe tener el 40% en general. ¿De acuerdo? Entre más daño pulmonar tenga, mayor es el FiO2 que necesita el paciente. Entonces, si tú le das una fracción inspirada de oxígeno al paciente del 50% y con eso es suficiente para que haga bien su función respiratoria, entonces ya lo puedes extubar. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica es la única forma de darle al paciente un FiO2 arriba del 50%. ¿Sí quedó claro esto? O sea, si al paciente le disminuye la fracción inspirada de oxígeno de 50 y no hace bien el trabajo respiratorio, no lo puedes extubar, aunque esté despierto. ¿Me expliqué? Sí, doctor. Sí. Sí. Ok. La presión positiva al final de la expiración, en inglés se llama PIP. Presión positiva debe ser menor de 5 milímetros de 5 centímetros de agua. Este PIP menor de 5 es el PIP que todos tenemos en condiciones normales. Volumen corriente, que significa el aire que metes y sacas en cada respiración, menor de 5 mililitros por kilogramo. Y una capacidad vital, que es la capacidad que tienes de respirar profundo y expirar profundo, mayor de 10 mililitros. Frecuencia respiratoria menor de 30 y signos vitales estables después de una hora de estar probando si se puede extubar o no el paciente. Algo muy importante es que si tú tienes varios de estos puntos en contra, no extubes al paciente, porque es muy peligroso. Es común que a veces extubamos al paciente tempranamente y una reintubación, a diferencia de la primera vez que intubaste al paciente, una reintubación tiene mucho más incidencia de complicaciones que la primera intubación. ¿Por qué? Porque todo tu tejido está inflamado y dañado. Es más fácil que lo lastimes con una segunda intubación.
¿Sí quedó la idea clara? Sí. Entonces, cada vez que piensen en extubar a un paciente, tienen que revisar esta lista de requerimientos para que lo puedan hacer con seguridad. La que sigue. Muy bien. La que sigue. La enfermedad pulmonar intersticial. Fíjense bien, ¿qué es el intersticio? El intersticio es el espacio que hay entre una célula y otra. En el pulmón, la mayor parte del intersticio se encuentra entre las células que constituyen los alvéolos y las células que constituyen los capilares. ¿De acuerdo? Ese conjunto de células se llama membrana alveolo-capilar y son, junto con esas células y el intersticio que hay entre ellas, esa membrana alveolo-capilar es la barrera que existe para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los eritrocitos y el contenido de aire dentro del alveolo. Por lo tanto, entre más delgada sea la capa intersticial, menos resistencia le va a generar al paso de la hematosis, que es el intercambio entre el oxígeno y el CO2. Fíjense bien, el dióxido de carbono se difunde o pasa a través de esa barrera o membrana alveolo-capilar, pasa 20 veces más fácil que el oxígeno. Entonces, si tienes dificultades en la membrana alveolo-capilar, lo primero que se va a alterar es la oxigenación. Entonces, los problemas que hagan que el intersticio se llene de líquido o que el intersticio se llene de células inflamatorias con una reacción inflamatoria y cicatrizal posterior, o que el intersticio se llene de elementos formes de la sangre, hace que aumente mucho el grosor del intersticio y con eso se impide de manera adecuada la oxigenación y eliminación de CO2. ¿La que sigue? Hay muchas causas de enfermedad intersticial. De las principales son las infecciones virales, de las más frecuentes. Cuando tienes una neumonía viral, es una neumonía intersticial. O sea, el exceso de tejido inflamatorio está en el intersticio, no está en el alvéolo. Algunos medicamentos citotóxicos, el más común, metotrexate. Enfermedades del colágeno como lupus, artritis reumatoide principalmente. Exposición a polvos y material orgánico
como son los criaderos de palomas o los microesporas, asbestos y silicosis. Hay una enfermedad que se llama neumonitis intersticial idiopática, no se sabe por qué, pero produce mucha fibrosis. Y algo muy importante, cuando tú tienes aves en tu casa, también te puede provocar fibrosis. Y la exposición, además de polvos orgánicos, también a fibras de textil. Por eso las personas que trabajan en maquiladoras deben de usar mascarilla para evitar inhalar esas fibras y que les provoquen fibrosis pulmonar. La que sigue. Generalmente, tos no productiva, disnea de esfuerzo, fatiga, acropaquia, que ya lo discutimos, son los dedos cabezones, con uñas en forma de carátula de reloj, cianosis y debilidad. Habitualmente están más en las regiones basales pulmonares y se pueden escuchar estertores finos, de baja intensidad, y habitualmente puede haber falla cardíaca derecha y segundo ruido fuerte. Fíjense bien, desde los 40 años empiezan estas características clínicas. ¿Por qué la tos no es productiva? Porque el problema está en el intersticio, no está en el bronquio, no está en el alveolo y no hay una producción exagerada de moco. La que sigue. Bueno, la radiografía de tórax nos da una imagen de panal de abejas donde se forman en el intersticio cicatrización y se hace muy radiopaco. Obviamente esta radiografía de tórax del lado izquierdo tiene mucha fibrosis y esta opacidad y esta alteración también se acompaña de crecimiento de cavidades derechas y de arteria pulmonar. La que sigue se ve mucho mejor en la tomografía. Se fijan como aquí sí parece un panal de abejas. La tomografía es el método de diagnóstico ideal para este tipo de problemas. Y la gasometría arterial te va a dar una idea muy clara de qué grado de alteración de oxigenación tiene el paciente, qué grado de hipoxia tiene. La que sigue. ¿Quién hizo las diapositivas? Yo, ¿Quién es yo? Adrián Ontiveros. ¿Ya viste, Adrián, lo que pusiste aquí? Pues una prueba de función pulmonar. Nada más sepáralo. Ah, ya vi. Perdón. O sea, ¿qué onda? Ya me lo estás matando antes de saber cómo está. Una disculpa. Entonces, la prueba de función pulmonar es la gasometría la espirometría que platicamos antes. Y ahora va a haber un patrón restrictivo. ¿Sí? Patrón restrictivo, ¿por qué? Porque no hay buena capacidad de meter aire en el pulmón, pero porque está destruido el pulmón. No es porque el bronquio está con broncoconstricción, sino porque el pulmón está dañado. ¿La que sigue?
Esta es la clásica representación de una prueba de espirometría de patrón restrictivo. Ahora, ¿qué pasa si le haces una broncoscopía? Puedes encontrar reacción inflamatoria secundaria a lo que has estado inhalando o a las infecciones que te provocaron el problema. Sin embargo, la principal importancia de este problema es que cuando el intersticio se daña y destruye alvéolos, ya no es reparable. ¿De acuerdo? Por eso le tenemos tanto miedo a la fibrosis pulmonar, porque ya no va a mejorar. Entonces el paciente va a quedar así en forma definitiva. En ese sentido, se parece al enfisema. Ya no va a mejorar porque ya no hay espacio. En el caso del enfisema no mejora porque ya no hay espacio para realizar la hematosis. En el caso de la fibrosis no puede atravesar el oxígeno adecuadamente la pared, la hipoxia crónica. Pacientes necesitan oxígeno suplementario. La que sí. Bueno, el tratamiento es donde puedes revertir la causa. Si es infecciosa, quítala. Si es por alergenos, evita los alergenos. Si es por algunos fármacos, cámbialos. En general, ¿qué le puedes dar al paciente? Broncodilatadores para mejorar un poco la llegada de aire. En ocasiones, prednisona como un antiinflamatorio crónico. Sin embargo, esto es en un manejo agudo. Cuando la fibrosis ya se estableció, el tratamiento crónico prácticamente es broncodilatadores que siguen. ¿La que sigue? Cáncer broncogénico. El cáncer broncogénico, el cáncer de pulmón, es uno más o menos común. Tiene un factor de riesgo muy bien ubicado, que es el tabaquismo. Las personas que fuman más de 20 cigarrillos al día tienen un riesgo de 40 veces más, no 20, 40, que los no fumadores. Pero hasta un 5% de las personas con cáncer broncogénico está demostrado que son fumadores pasivos. ¿La que sigue? Bueno, el cáncer de células pequeñas o de células en avena y el cáncer de células, el epidermoide, son comunes. Pero en el cáncer de pulmón como tal, de células pequeñas, es súper agresivo. Inclusive cuando se establece el diagnóstico, muchos pacientes ya tienen una sobrevida estimada menor a 1 año. ¿La que sigue? Bueno, hay carcinoma de células grandes en un 15% y adenocarcinoma en un 10%. ¿La que sigue? El más agresivo es el de células pequeñas. Bueno, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón? Tabaquismo. ¿Por qué? Porque
hay una gran prevalencia de adicción al tabaco. Pero el factor de riesgo más grave al que si te expones, hay una altísima probabilidad de que tengas cáncer, es el asbesto. Sobre todo cuando el asbesto es micronizado, o sea, se forman partículas pequeñas que se pueden inhalar. El asbesto y algunos productos derivados de la minería son promotores de cáncer de pulmón, pero el asbesto es el más grave de todos. De hecho, en Estados Unidos y en Canadá, las personas que se dedican a quitar asbesto de las casas antiguas son los trabajadores no universitarios mejor pagados. Cuando el salario mínimo estadounidense es de $10 la hora, en general, u $8, vamos a poner que sean $8. La persona que retira el asbesto gana hasta $35 por hora. El gran problema es que si llegas a tener una sola exposición a asbesto por más de una hora, la seguridad de que tengas cáncer en un periodo de 5 años es mayor del 50%. ¿La que sigue? Doctor, le quedan 5 minutos a la sesión. Y esta es la que le quedan como 90,000 diapositivas, ¿verdad? Le faltan la mitad. Y falta otra sesión. Sí. Bueno, si quieren nos salimos ahorita, volvemos a entrar y terminamos esta. Y el día de mañana solo vemos la última sesión y ya. Sí. Ok, doctor. Nos salimos